Hemos hablado muchísimo sobre lo que está ocurriendo con Rusia, la invasión a Ucrania, todo lo que esto ha significado en términos de precio, los apoyos materiales en términos de plata, en términos de armas, en fin. Pero hay una cosa que pasó hoy día como noticia que va a ser bien interesante la forma como lo plantee Raúl Sor, porque permite que uno aprenda de cuáles son los distintos tipos de personas que están en esta confrontación. Uno de repente escucha Rusia contra Ucrania y cree que todos los ucranianos que han sido siempre ucranianos están contra todos los rusos. No es así. Hay rusos que, por cierto, tienen diferencias, pero que no levantan mucho la voz. Pero Ucrania hace mucho tiempo que se ha dividido en distintas situaciones, incluso unitarias, regiones separadas, y no todas se sienten de alguna manera invadidas por los rusos. Todo lo contrario, apoyan a los rusos. Y hoy día pasó una cosa, Raúl, que es bien significativa en ese sentido, que hay que explicar un poco cómo puede darse el que personas que estaban ayudando a los ucranianos extranjeros fueran imputados con pena de muerte por otros que eran ucranianos hasta hace 5 o 6 años atrás. Exacto, es una situación con alguna complejidad y lo que ha ocurrido es que una cantidad importante de personas, de militares, han ido a combatir junto a Ucrania, han formado brigadas internacionales como las que se escuchó en España, y de muchas nacionalidades han concurrido a luchar en Ucrania. Pero específicamente hoy día, ahí vemos en imagen a 2 británicos que fueron condenados a muerte porque fueron capturados en Mariupol combatiendo junto al ejército ucraniano. Y una de estas repúblicas o esta región que se autonomizó y se proclamó como república con el apoyo de Rusia, naturalmente, algunos lo llaman Republiqueta de Donetsk. Allí se realizó el juicio y los señalaron como mercenarios y como tales los condenaron a muerte. Había además un ciudadano marroquí que junto con los 2 británicos, y los 3 han sido condenados a muerte. Y claro, Gran Bretaña responde inmediatamente que esto no puede ser, que ellos eran soldados regulares del ejército ucraniano y que el hecho que tuvieran otra nacionalidad no quita para nada que eran soldados regulares del ejército ucraniano. Bueno, la República de Donetsk no aceptó, el tribunal no aceptó ese argumento y los condenó a muerte. Pueden apelar todavía, seguro que lo van a hacer, pero esto también tiene un trasfondo, que hace un mes un soldado ruso fue acusado de asesinar a un civil. Vimos las imágenes, un guardia en una industria que se aproxima a unos soldados rusos y los soldados rusos le disparan después de una breve conversación y le dan muerte, y sobre esa base Ucrania lo juzgó a este soldado ruso de 19 años que se declaró culpable de entrada y que dijo que estaba cumpliendo órdenes, y finalmente lo han condenado a una condena de cárcel perpetua. En ese sentido fue menos drástico que la condena que se le ha dado a estos 3 individuos que vemos en pantalla. Y el tema que sale a flote aquí, y es un tema muy importante, es la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra es la que regula las leyes de guerra, es decir, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuál es el trato que hay que darle a los prisioneros, qué es legítimo y no. Y esto, te digo, en mi experiencia cubriendo varios conflictos, a mí me llamó mucho la atención los británicos cuando estuve en Malvinas. Recién concluía la guerra, me preguntaron qué quería cubrir, qué reportaje quería hacer. Y dije, por supuesto, lo que más me interesa es entrevistar a soldados argentinos, oficiales argentinos, y que ellos cuenten su versión
a la mayoría de los prisioneros argentinos los tenían a bordo de buque. Y el comandante de las fuerzas británicas en ese momento no dio la autorización y dijo, no, está absolutamente fuera de cuestión que usted pueda entrevistar a soldados argentinos. Le dije, ¿por qué? O sea, hay un interés enorme en Argentina, en primer lugar, para saber qué pasa con sus soldados. Hay un interés mundial, que ellos den su versión. Por supuesto, también voy a entrevistar a oficiales y soldados británicos. No, me dijo, la Convención de Ginebra prohíbe exponer a un prisionero a la prensa. Eso es un abuso, es una violación de los derechos de los prisioneros a que se respete su confidencialidad, su integridad, y por lo tanto el ejército vencedor está obligado a alimentar razonablemente a los vencidos y darle todas las garantías que se le da a un ciudadano. Y conversando este tema más a fondo, porque me quedo dando vueltas, de hecho yo hasta ese entonces nunca me había enfrentado a ese tema. Le dije, y bueno, ¿y por qué son tan estrictos con esto? ¿Qué daño hace que vaya un periodista? Y además yo le digo, el que quiera hablar va a ser la voluntad de ellos, a nadie se le va a obligar, no voy a entrevistar a un soldado o un oficial que se rehúse. En ese caso, olvidémoslo, pero seguro que van a haber algunos que van a querer hablarle a sus compatriotas, y este es un medio. No, me dijo, el problema de fondo somos nosotros. Hay que respetar escrupulosamente la Convención de Ginebra, porque cuando tú comienzas a vulnerar las leyes humanitarias de la guerra, te empiezas a deslizar por una pendiente que no sabes dónde te lleva. Y yo después siguiendo otros conflictos, viendo qué pasó con el ejército estadounidense en Vietnam y los abusos, bueno, hemos hablado de la masacre de My Lai y de tantos otros abusos que se cometieron. Bueno, cuando tú toleras, y lo vimos en Abu Ghraib en Irak, la cárcel donde tenían prisioneros a muchos iraquíes, bueno, y después empiezan a salir los detalles de tortura, como privación del sueño, estas simulaciones de asfixiamiento con agua, en fin, había una cantidad enorme de abusos y de situaciones que no están permitidas. Y si tú quieres preservar la integridad de tu ejército, un comportamiento razonable, humanitario, para no dañar a tu ejército, en primer lugar, además de respetar a las víctimas, a los prisioneros, es respetar sagradamente la Convención de Ginebra, que establece, pero con absoluta precisión, qué puedes hacer y qué no puedes hacer con los prisioneros. Y una de las cosas que no puedes hacer es exhibirlo ante la prensa, porque eso se considera una humillación, se considera una vulneración de los derechos personales de estos prisioneros. Y aquí vemos a uno que seguramente no debe haber estado feliz, aunque aparecer en cámara a veces te ayuda, es decir, te conserva la vida. Ahí se ve a este prisionero que está maquillado, claramente maquillado, se ve bastante magullado su rostro, ¿no es cierto? Bueno, y esto lo vimos en Chile durante la dictadura, por ejemplo, cómo se presentaban algunos personas que habían capturado y hacían confesiones en televisión, y también, como en este caso, se veía que habían sido golpeados, que habían sido torturados. En fin, hay que, por lo tanto, cualquier ejército profesional que se respete a sí mismo tiene que acatar esta convención. Y esto es lo que está en juego, y hay un comienzo de deterioro al condenar a muerte a estos individuos que son acusados de ser mercenarios, y esto con un tribunal, digamos, que actuó muy rápidamente, y que habrá que ver si efectivamente eran miembros del ejército ucraniano o si eran mercenarios aves de paso que estaban allí con un pago especial, como está lleno de aventureros entre los mercenarios, por supuesto. Oye, el hecho de ser mercenario es lo que, o sea, el hecho de ser personas no nativos de Ucrania, ¿es lo que los condena a muerte? Los condena a muerte el hecho de
no acepta que son parte del ejército ucraniano. Y que, digamos, si ellos ellos dicen que llegaron, están ahí más de 6 años, uno de los ingleses, dice: yo estoy hace más de 6 años en el ejército ucraniano y estoy casado con una mujer ucraniana, y yo estaba residiendo acá, y bueno, no vine, no soy un soldado a sueldo, digamos, como le llaman, soldados de fortuna. Por lo tanto, él va a tratar de probar ante el tribunal, ya me imagino que ya lo trató de hacer, pero en todo caso, igual que el ruso que fue juzgado en Ucrania, estos 3 se declararon culpables. Perdón. Se declararon culpables de ser parte del ejército ucraniano. Exacto, y de haber participado en combate. Y, por cierto. Claro. Ahora, yo te lo pregunto esto porque en una situación de guerra moderna, y lo hemos conversado en otras conflagraciones, tú de pronto llegan, y lo viste lo que pasó en Irak, donde se arman empresas que contratan gente para mandarlas de soldados al caso de Irak. Había una empresa, BlackRock, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas tú? Sí, creo que era BlackRock o algo así, pero la cosa es que había empresas que reclutaban gente. Una empresa enorme que tenía muchísimos recursos y que contrataba gente para enviar de distintos países. Hubo chilenos que fueron. Claro. Y hay una diferencia en el caso que sean extranjeros peleando en esa situación, al punto de que son condenados a muerte por ser mercenarios. Si fueran ucranianos, ¿no serían condenados a muerte? No, porque allí se aplica la Convención de Ginebra, es decir... ya, pero la Convención de Ginebra te faculta a matar a las personas que no son nativas entre los países en guerra. ¿O te lo permite? Bueno, el alegato de los rusos, o de esta republiqueta, por así decirlo, es que ellos, si son mercenarios, no están sujetos, es decir, vienen a combatir, como hoy día pueden estar en Ucrania, mañana pueden estar en otra parte, y no tienen los derechos que se otorgan mutuamente los ejércitos regulares. Y es lo mismo que hasta cierto punto ocurre con los espías. Es decir, si tú no cumples con todos los requisitos, es decir, si te pillan vestido de civil, sin arma a la vista, y te encuentran tras las líneas de tu ejército, a los espías durante la Segunda Guerra Mundial, en muchas circunstancias, simplemente los fusilaban sin más trámite. Por lo tanto, tú tienes que cumplir con las condiciones de que pueda ser identificado, estar dentro de una unidad de combate regular, y en la medida que cumples con todos estos requisitos, podríamos analizar en otra ocasión exactamente qué es lo que te exigen, pero con estos extranjeros se ha dicho que no lo son. Liz Truss, que es la ministra de Relaciones Extranjeras de Gran Bretaña, ha dicho que es absolutamente inaceptable, que aquí cabe aplicar la Convención de Ginebra, y que ellos eran soldados y que estaban, digamos, hace muchos años en Irak. Ucrania, y que por lo tanto hay que respetarlo. En Ucrania, sí. Me acordé del nombre, ese Blackwater. Blackwater es la empresa gigantesca que reclutó gente de todas partes del mundo para la guerra en Irak. Muchos colombianos. Sí, no, y hubo chilenos que dieron entrevistas acá a la vuelta de lo que había sido esa situación. Y además esa empresa era particularmente odiosa porque los pagos que hacía eran, es decir, Estados Unidos recurrió a esta empresa en forma masiva porque le resultaba infinitamente más económico. Claro, es decir, menos que los americanos que iban a pelear allá, muchos centroamericanos, salvadoreños, bueno, si tenían algún contratiempo, un accidente, o eran baleados, en fin, no tenían seguros adecuados, quedaban librados a su suerte.
y si quedaban, por ejemplo, es decir, paralíticos o con secuelas para toda la vida, bueno, allá ellos. Y si tú comparas con lo que cuesta un soldado estadounidense, al cual, digamos, de por vida le dan una pensión y su familia tiene una serie de privilegios en Estados Unidos, los costos de un soldado estadounidense son pero infinitamente mayores a lo que se le paga a estos mercenarios, que en general no los ponen en situación de combate, sí, sino que en todos los servicios adicionales, por ejemplo, cuidado. Logística, sí, claro, almacenamiento, en fin. Bueno, en la mayoría de los ejércitos, los cocineros son extranjeros. Es decir, por ejemplo, en el ejército británico, muchos de los cocineros son asiáticos. Y bueno, hay situaciones además de otro tipo, como los burkas, en fin, hay distintos arreglos. Pero y muchos ejércitos combaten con personas que no son nacionales, originarios del país, pero todo depende de cómo están integrados, cuánto tiempo, y no son estos llamados soldados de fortuna. Y eso es lo que se va a comenzar a debatir internacionalmente. Ahora, mi sospecha es que lo que está buscando Rusia es generar una compensación y poder negociar la liberación de sus soldados que están siendo condenados. Y en este sentido yo diría que los ucranianos cometieron quizás una imprudencia al empezar con el juzgamiento por temas de derechos humanos de soldados rusos, porque era evidente que el otro lado, los rusos, iban a hacer exactamente lo mismo. Entonces, al final es un empate muy trágico, sí, para todos los que caen en esta desgraciada situación. Tenemos libro, Raúl Sor. Así es. Ah, mira, bueno, mira el libro que vaya a promover, digamos. Mira, nada más que quiero mostrarle a la gente, porque hace no mucho tiempo mostré este libro que se llama Sapiens, igual que el otro. Sí. Ya, pero la diferencia es que este es el número 1 y el que estamos mostrando en pantalla es el número 2, o sea, es la continuación, para que no crean que estamos hablando del mismo libro. Bueno, Harari es un autor extraordinario, es decir, un tipo de una creatividad realmente excepcional, y todos sus libros, yo he leído varios de ellos, son tremendamente motivadores. Y en este caso, llevarlo en caricatura, no sé si lo podemos abrir para que la gente vea algo de los dibujos, o lo hago yo. Hazlo tú mejor. ¿Qué me sugieres? Hazlo tú, ya, porque es más rápido. De acuerdo. Entonces... Y muéstralo a la cámara. Al azar. Eso. Claro, eso está hecho en folleto gráfico, digamos. Son cuentos gráficos. Y bueno, Harari básicamente es una persona que hace diagnósticos sobre distintas situaciones. En este caso se concentra en el ser humano desde que nace. En el primero, sus formas asociativas, las razones y qué se los diferencia del resto de los animales, por qué generan históricamente una superioridad respecto de todo el resto, y es muy entretenido porque va tejiendo un poco la creación de este derivado del mono hasta nosotros que seguimos siendo monos. Exacto. Bueno, en este caso es menos lineal que en el primer libro. Cuando digo lineal, el primero sigue más un curso histórico, cómo se han ido dando las cosas. En este es más temático. Entonces, por ejemplo, aborda el tema del feminismo, o sea, no, de la mujer a lo largo de la historia. Y por qué ha habido una postergación, cómo los hombres monopolizaron el poder. Habla de la cultura, de los distintos imperios, cómo se constituyen los imperios. Y una de las cosas muy interesantes de este libro, Harari tiene una visión bastante universalista. La mayoría de los libros que leemos nosotros es la historia de Occidente, pero él señala mucho la situación en China y cómo se desarrolla
el reino del centro, ¿no? China y India, y cómo se van dando distintas culturas. Y desde ese punto de vista es un desarrollo bastante apasionante, y él, bueno, tiene algunas tesis propias sobre el desarrollo humano, cómo el hombre ha ido enfrentando ciertas contradicciones, ciertas dificultades, y las ventajas que le ha dado, las soluciones que encontró, y las desventajas. Y eso lo señala, y bueno, el hecho es que es a través de dibujo, no, y además para tiene... los que no quieren leer así, sí. pastelón. No, pero es muy entretenido y claro, hay muchas cosas en las que uno no va a estar totalmente de acuerdo, pero por lo menos lo va a desafiar a que plantee, reflexione, piense, contraste, y eso es siempre muy agradecido. Muchas gracias, Raúl, que te vaya muy bien, nos vemos la próxima semana. Eso, chao. Chao, chao. Que estés bien. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.